Bien, entonces, clase número 11 de la materia Historia de la Iglesia, trimestre número 3. Vamos a iniciar aquí en este punto materiales para el estudio y la adoración. Estamos en el punto de la reforma y hermanos, pues obviamente la reforma que Lutero inició requirió varias áreas, ¿no? De la iglesia y de la sociedad, y ya vimos un poco la parte del gobierno, un poco la parte de cómo era, en este caso, la cena del Señor, ¿no? Con la doctrina de la transubstanciación. Pero ahora vamos a ver la parte de los materiales para el estudio. Bueno, Lutero, que fue el que ahora estamos abordando, estuvo escondido en Wartburg por 10 meses, es decir, del 14 de mayo al 3 de marzo del 1521 al 1522. Y como mencionamos, en este tiempo tradujo la Biblia al alemán. Ese era un problema, ¿no? El problema era que la Biblia estaba en latín y no toda la sociedad sabía latín. Ese era un problema, entonces no todos podían leer la Biblia. En la Iglesia Católica Romana, hermanos, la Biblia era estudiada solamente por los líderes de la Iglesia y los eruditos, pero Lutero sostenía que todo hombre tenía derecho y el deber de leer y estudiar la Biblia por él mismo. ¿Qué también hizo, hermanos? Que cambió el latín por el alemán. O sea, ahora las misas que se hacían eran en alemán, porque todas las misas se hacen en latín, o se hacían en latín. Y ahí viene una parte también que otra mencionó nuestra hermana Liliana, y era luchar para aliviar la ignorancia del pueblo. ¿Ok? Pero eso ya fue unas cosas secundarias que vinieron con la reforma. La primera cosa era que la iglesia volviera, pero eso no se dio. ¿No? Ya ustedes ven que él tuvo un confrontamiento, tuvo un debate y entonces, pues se dividieron las opiniones. ¿Ok? Entonces, dense cuenta, hermanos. Muchos dicen, la Biblia no es para debatir. Pues si es por la verdad, sí. Si es por la verdad, sí. O sea, muchos dicen, la Biblia nos hizo para debatir. A ver, depende de qué vamos a debatir. Cosas secundarias, pues como que no conviene, ¿no? No conviene hablar de cosas secundarias, de si se debe pintar el pelo o no, si cortito, largo. Creo que no nos vamos a meter en ese tipo de discusiones, ¿no? No van a llevar a ningún lado. Pero cuando son discusiones por una doctrina fundamental, claro que sí. Claro que sí vamos a debatir y claro que sí vamos, no a pelearnos. Una cosa es debatir y una cosa es pelear. Debatir es que tú me pones tus argumentos y yo te pongo los míos. Y los que respalden mejor la Biblia, esos son los que tienen la razón. ¿Ok? Entonces, Lutero luchó por establecer escuelas por todas partes para adiestrar en la doctrina a los niños. O sea, empezar desde la niñez a adoctrinarlos. Y Lutero seguía teniendo el pensamiento que solamente hay una iglesia, lo cual es correcto, pero él seguía pensando, hermanos, que la iglesia era la católica. Fíjate, él seguía pensando que él solamente estaba haciendo que la iglesia católico romana volviera a la iglesia del Nuevo Testamento. Eso es lo que él pensaba que estaba haciendo. Él jamás se puso a pensar que estaba haciendo un sesgo y se estaba levantando una iglesia, otra lo que llamamos reformada. ¿Ok? Entonces, lo que él había hecho era, o lo que quería hacer era reformar la iglesia que se había deformado. Eso es lo que él quería.
Y para esto también hizo una confesión de fe en el año de 1530. ¿Ok? 1530. Y se le llamó la Confesión de Augsburg. Esta confesión es la que más tiene la iglesia luterana. Y ya no oímos mucho de los luteranos, hermanos, porque esa iglesia está desapareciendo. ¿Okay? Está desapareciendo la iglesia luterana. Lamentablemente, pero así es. ¿Por qué, hermanos? La razón es, cuando empezamos a dejar entrar el mundo en la iglesia, eso va a pasar. Vean, Israel empezó a dejar entrar los ídolos y se empezó a parecer a las demás naciones. El punto de Dios era que ellos se distinguieran, que fuesen distintos, pero no, fue al revés. Ellos empezaron a parecerse a los demás. Y al cabo del tiempo, por eso Dios tuvo que disciplinarlos, porque al cabo del tiempo ellos, todas esas naciones los iban a absorber. Y Israel que iba a desaparecer. Por eso desaparece en la iglesia. Porque los líderes, los cristianos dentro de la congregación no tienen ningún punto de santidad, de temor de Dios, de decir, bueno, yo soy cristiano, yo no puedo estar viviendo de esta manera. O sea, ¿cómo? Cuando empezamos a pensar que lo de allá afuera es lo normal, vamos a desaparecer. ¿Ok? Entonces, la confesión de Augsburg no reemplazó los credos de la iglesia antigua. ¿Ok? Es decir, la iglesia luterana, hermanos, seguía creyendo en la Trinidad, seguía creyendo en la naturaleza hipostática de Cristo, la providencia del Padre, todo ese tipo de cosas que se dieron en los credos. Más que nada los credos de los apóstoles, los credos de Nicea y de Calcedonia. Esos son los que más aceptaron. Y no solamente los aceptaron, hermanos, sino que desarrollaron más los puntos de qué es lo que creían. O sea, una confesión de fe, hermanos, es exponer a grandes rasgos qué es lo que creen, ¿no? O sea, cuando tú ves una congregación que dice que en su confesión de fe nada más para ellos es el Hijo y que el Padre y el Espíritu Santo son manifestaciones del Hijo en otro tiempo, esa es una iglesia unicitaria y eso no es iglesia. ¿Por qué no? Porque pues, tienen en la doctrina fundamental que es la Trinidad, pues son unos herejes. O sea, hermanos, la doctrina de la Trinidad es algo fundamental. Alguien que no crea así, como dice segunda de Juan, al tal ni siquiera le digas bienvenido, ¿no? Por eso, hermanos, muchos hoy piensan que es así como que, no sé si ustedes vieron, pero las noticias es que Marcos Witt cantó con una mujer unicitaria y se vino encima. Entonces muchos minimizan, muchos dicen, no, es que no hay que pelearnos. Ay, Dios no quiere que nos peleemos, Dios quiere que nos unamos. No, en ese tipo de doctrinas no podemos ceder, hermanos. No podemos ceder. O sea, perdóname, pero muchas veces nos van a tirar de que somos espantados, de que somos muy cuadrados y toda la cosa, pero hay cosas, hermanos, que no podemos ceder ahí, no podemos. ¿Por qué? Porque Dios marca bien en claro muchas cosas como deben de ser y una de ellas son la Trinidad. La Trinidad está por toda la Biblia. Y entonces, si nosotros aceptamos a un unicitario, estamos pensando que la Biblia tiene dos verdades. Haríamos a Dios que mentiroso. O sea, vean hasta dónde nos vamos con el simple hecho de que no, pues es que por el amor a todos, no hay que pelearnos, hay que aceptar a todos. No, hermanos, no. Bien, vamos a ver otro punto, la reforma en otros países. ¿Qué? Vamos a ver, o sea, la reforma no solamente se quedó en Alemania, que fue donde está Lutero, ¿no? Alemania. Ahora vamos a irnos a otro país que también es considerado el país más caro del mundo, Suiza, ¿no? Suiza. Entonces vamos a ponerle por subtítulo allí. El título general ahorita que vamos a ver es la reforma en otros países. El subtítulo es principios de la reforma en ese punto, ¿no?
¿Saben cómo Dios va a levantar a otras personas en otros países también? Entonces, la reforma explotó en Alemania, pero todavía estaba gestándose, estaba en pañales, ¿no? Estaba ahí, Lutero estaba escribiendo libros, escribiendo folletos, la imprenta estaba tomando auge. Entonces, el mismo espíritu brotó en muchos países de Europa, ¿ok? Pero por sí, lo que fue Italia y España, hermanos, abatieron despiadadamente la reforma. Y es obvio, Italia, pues es su capital Roma, pues obviamente no se iban a volver hacia la Iglesia Católica, y España era parte todavía de esa parte de Italia, ¿no? Y España es muy católica. Recuerden que los españoles aquí conquistaron toda esta parte de Latinoamérica y que trajeron la religión católica. Francia y Países Bajos, la reforma no era como que, no estaba abatida, pero tampoco estaba aceptada. O sea, estaba como que en la balanza, como que algunos sí la aceptaban, algunos no, ¿no? Estaba entre eso. Pero las naciones del norte de Europa, ahí sí tuvo mucho auge. Y ahora sí, como subtítulo, la reforma en Suiza. Suiza, ya saben, es un país uno de los países más caros del mundo, uno de los países que utilizan los grandes hombres adinerados para guardar su dinero, ¿no? Los bancos de Suiza. Eh, uno de los mejores chocolates se hace en Suiza, ¿ah? Entonces, dense cuenta, manos, cómo Alemania hoy se le llama el motor de Europa. O sea, Alemania es una de las economías más fuertes del mundo, pero está sufriendo por falta de gas. Pero Alemania ha llevado mucho la estancia económica de Europa y de la Unión Europea. Y es interesante, ustedes analícenlo. Las dos guerras mundiales han sido contra Alemania. ¿Cómo un país puede sostener una guerra mundial contra varios países? O sea, perdió Alemania, obviamente, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero dense cuenta del poder de ingeniería, de mecánica, de economía, militar, de infantería que Alemania tenía. O sea, para ir conquistando, o sea, ya después, por la voluntad de Dios, pero Hitler cometió varios errores. Por decir, uno de los errores fue querer conquistar Rusia, ¿no? Ese fue uno de los errores, pero si él hubiera seguido bajando, porque había conquistado ya Polonia, Turquía, Italia, Polonia, toda esa parte ya la había conquistado. Si él hubiera seguido bajando, hubiera conquistado toda Europa. Y ahí Estados Unidos ya no tendría cómo poder contrarrestar a Alemania. O sea, estaríamos hablando de que estaríamos viviendo en un mundo diferente, no por el capitalismo, sino por el nazismo. O sea, quiero que se den cuenta, hermanos, a lo que voy es que esos países que fueron poblados por ese tipo de cristianos, el pensamiento fue otro. La revolución industrial fue en Inglaterra. ¿Y por qué fue poblada? Cuando ya, ¿cómo se llama? Enrique VIII se deslindó de la iglesia y ahí salieron los anglicanos. Fue una combinación de romanos con reformados. Ahí salieron los anglicanos. Entonces, esa parte, hermanos, de dejar más el catolicismo, hace que el pensamiento y hace que las artes y la ingeniería avancen. Entonces, la reforma en Suiza se levantó independientemente de la de Alemania. Aquí vamos a ver a otro personaje que tal vez no lo conocemos mucho, pero fue muy, muy influyente como Lutero, hermanos. Se llama Ulrico Sinclio, así se llama, Ulrico Sinclio. Vamos a hablar un poco de Ulrico Sinclio.
Vamos a ver un poco porque él fue el que hizo la reforma en Suiza. Y de hecho, fue contemporáneo de Lutero, y ahorita vamos a ver cómo Ulrico y Lutero como que en algunas cosas se compaginaban y en algunas cosas no. Y eso es normal, ¿eh? O sea, no en todo vamos a compaginar con todos, ¿eh? No. Yo hay algunas cosas que no compagino por si con Armando o con Chuy o con el pastor, incluso con el pastor Josué, hay cosas que él cree que yo no creo. ¿Y eso es malo? No, no. ¿Por qué? Tal vez a mí me falta más estudio, me falta más experiencia tal vez en cosas, o a él no se ha empapado en ese tema, o sea, pero también, hermanos, no pensemos que por eso ya no somos iguales, no. Debemos ser uno en doctrinas importantes, la salvación, Cristo, la Trinidad, el Padre, ¿cómo se llama? La justificación, la santificación, la glorificación, la expiación, la propiciación, toda esa parte debemos que pensar igual. Pero ya por decir la segunda venida, ¿cómo se llama? El vestido, los hermanos débiles. ¿Cómo debe ser la predicación? ¿Expositiva o exegética? ¿Cómo debe de ser? Bueno, cada quien tiene su punto de vista. Además, hay teología reformada, teología bautista, teología presbiteriana. O sea, cada quien, hermanos, cada quien. Pero debemos llegar al mismo punto. Cuando se quita el punto de que Cristo no es Dios, ahí ya vamos mal de mal. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de Ulrico Zwinglio. Él nació el 1 de enero de 1484 en Suiza, pero también hablaba alemán porque esa parte de Suiza, donde él nació, era una parte también alemana. Y fíjate, él fue diferente a Lutero. Mientras Lutero fue monje, él no tuvo la profunda conciencia de pecado como Lutero. Y él no tuvo esa lucha espiritual por ganar la salvación. Recuerden que Lutero se golpeaba y hacía penitencia y se confesaba. O sea, como que Lutero tenía ese peso en su corazón, pero Zwinglio no. Quiero que vean, hermanos, también cómo no todos llegamos a Cristo de igual manera, ¿no? Algunos llegamos por un pesar, otros por un punto económico, otros porque murió una persona amada, otros porque estábamos en una enfermedad grave. Todos llegamos de una manera distinta, pero todos fuimos salvados por Cristo. ¿Ok? Lutero surgió de la oscuridad en la era medieval. Y había sido educado en la teología escolástica. Tengan bien ese concepto, hermanos, que es la teología escolástica, es el resultado de la unión de la filosofía con la teología. ¿Okay? La escolástica es el resultado de la unión de la filosofía con la teología. Eso es el escolastismo. Tengan bien presente eso, hermanos, porque vamos a mencionarlo mucho, ¿no? Entonces, luego menciono a lo mejor diferentes términos y si no te han familiarizados con ellos, pues obviamente como que la lectura no tiene sentido para mí. ¿Okay? Esto es muy importante cuando vayan a leer así artículos, ¿cómo se llama? De diferentes ciencias, o se van a leer artículos de comida, o van a leer artículos tecnológicos, es importante los tecnicismos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no le vas a encontrar sentido a la lectura. Y eso es un tecnicismo, el escolastismo, ¿ok? ¿Qué hacía el escolastismo? Tratar de comprender y explicar las revelaciones sobrenaturales del cristianismo, ¿ok? Tratar de explicar y comprender las revelaciones sobrenaturales del cristianismo. ¿Eh? Ese es el escolastismo y como les digo, muchos de estos hombres fueron hijos de su tiempo, hermanos. En este caso, Lutero
de la era medieval, que era una parte oscura, una parte donde se venían de muchos pensamientos de los católicos, pues malos, ¿no? O sea, indulgencias, las tías de la cruz de Cristo, leche de los senos de la Virgen María, ¿cómo se llama? La confesión, el comulgar, la transubstanciación. Lutero venía de ahí. Sin en cambio, Sinclio venía del Renacimiento. Es decir, ¿qué cosa es el Renacimiento? El nuevo interés de los escritos antiguos de los griegos y romanos. Es decir, hermanos, ahora el pensamiento donde vivió Sinclio era un pensamiento muy influenciado por el pensamiento griego. Antes era muy influenciado por el pensamiento del Papa y de todo. Eso es la era medieval. La era del Renacimiento es mucha influencia por Aristóteles, por Sócrates, por este caso Julio César, que es la parte de la democracia y toda esa parte del gobierno, los Césares, toda esa parte. ¿Okay? Vean cómo son dos hombres que van por diferentes caminos, pero van por un mismo propósito. Sinclio estudió en Basilea y recibió el grado de maestro en artes. Y después entró al servicio de la iglesia. ¿Okay? Ahí entró al servicio de la iglesia. Entonces, recordemos que también Lutero tenía buena preparación, era doctor en teología. Lutero. Entonces, en 1519, Sinclio se convirtió en pastor de la iglesia en Zúrich. ¿Y saben que también era Sinclio? Era capitán del ejército de la ciudad. O sea, ¿te imaginas un pastor siendo general del ejército? Y aguas con eso, hermanos, porque vamos a ver que por esta razón de Sinclio surgió otra nueva corriente del cristianismo, los anabaptistas. Los anabaptistas, no me voy a adelantar mucho, pero los anabaptistas eran más del pensamiento pacifista. Serán de que no, pues no puedes matar a tu prójimo, ¿cómo es posible que Sinclio, siendo pastor, vaya a matar y hacer guerra al prójimo cuando las bienaventuranzas dicen que bienaventurados los pacificadores? ¿Se dan cuenta cómo la gente empieza a entender de acuerdo a lo que está viviendo? Eso es muy importante, hermanos, ¿eh? De acuerdo a lo que está viviendo. Y eso empieza a crear nuevos pensamientos donde se empiezan a surgir nuevas denominaciones. Pero no voy a adelantar, ahí vamos a ir. Entonces, al principio Sinclio estuvo fuertemente bajo la influencia de Erasmo, a quien conoció personalmente. Y lo que hizo Sinclio fue estudiar minuciosamente el Nuevo Testamento y a los padres de la iglesia. ¿Eh? Que es lo que también nosotros estamos haciendo, ¿no? Estamos estudiando la Biblia, pero también un poco de la historia. Sinclio no tenía en ese momento la intención de atacar a la Iglesia Católica, o sea, él simplemente se estaba educando. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a tener más contacto con la Biblia? Dios empieza a revelar y empiezas a darte cuenta que hay cosas que como que esas no van, ¿no? Como Erasmo esperaba llevar a cabo mejoras gradualmente por medio de la educación,
llegó primero a ciertas ideas reformadoras. O sea, él por él mismo se empezó a dar cuenta de que había cosas que se hacían en la Iglesia Católica que la Biblia no decía. ¿Y después qué influencia tuvo? Lutero. Lutero. Esto hizo que se fuese más bajo la influencia de Lutero y menos bajo la influencia de Erasmo, que era un católico. Otro subtítulo, Sinclio reforma la iglesia en Suiza. ¿Cuándo sucedió esto? En 1518, Sinclio ataca las indulgencias. Otra vez, ¿ah? Otra vez el mismo cantar. Las indulgencias, hermanos. En 1518. ¿Qué es lo que inspiró a Sinclio a hacer esto, no? A darse el valor. El debate que tuvo Lutero y cómo quemó el papel papal donde lo amenazaban que si no dejaba eso, lo iban a excomulgar. Cuando se enteró eso, Sinclio dijo, sí, él pudo hacer eso. Entonces yo también voy a ir en contra de las cosas que la iglesia romana tiene aquí. Las imágenes fueron quitadas. Las imágenes fueron quitadas. Fue abolida la misa. Los altares, las reliquias y las procesiones fueron desechadas. Uy, qué gran cambio, ¿no? Y todo el sistema educativo de Zurich fue reformado. Entonces, hermanos, yo creo que lo que le ayudó a Sinclio fue ser el capitán del ejército. Eso fue lo que más le ayudó a comparación de Lutero, que Lutero no era capitán de un ejército, era un monje. ¿Ok? Pero vean cómo Dios utiliza a diferentes personas. Otro subtema, Sinclio difiere de Lutero. Difiere de Lutero. Aquí vienen algunas diferencias, hermanos. ¿Ok? ¿Por qué? Puede haber muchas razones, muchas razones. Uno de ellos es por qué estamos siendo influenciados. ¿Ok? O sea, un ejemplo, hermanos. Miren, ya nosotros que estamos así más, estudiando un poco más, cuando tú escuchas a un predicador, debes de darte cuenta de cómo es su postura en diferentes términos. Por decir, el hermano Sugel y el hermano Miguel Núñez, ellos son calvinistas. Entonces, ¿por dónde va su prédica? Por esa parte de la predestinación, la elección, la gracia irresistible, toda esa parte de que Dios es soberano, y sí, Dios es soberano, pero ponen mucho peso en esa parte de la soberanía de Dios que dejan afuera otro tipo también de atributos que Dios tiene. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Que están mal? No. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros analizamos ciertas enseñanzas de ciertos predicadores, debemos entender que son hijos de esa parte de lo que ellos estudiaron. Por decir, Armando Alducin, él no es calvinista, pero tiene una mezcla de varias cosas. Por decir, John MacArthur era un calvinista, pero ya un calvinista como reformado. Entonces, empezamos a ver sus prédicas que van por ese punto, y lo digo, no digo que estén mal, lo que estoy diciendo es que nosotros ya nos empezamos a dar cuenta que mucha de su literatura van por esa parte, hermanos. Y hay que darnos cuenta que hay literatura que tiene esa parte, pero hay literatura también de otra postura que es importante saber qué dice. ¿Para qué? Tener equilibrio. Tener equilibrio, hermanos. Eso es muy importante. Ahora, si tú tomas una postura, está bien.
¿Sabes cuál es el problema de tomar cierta postura? El problema es que piensas que todos están mal, menos tú. Ese es el problema. Entonces sí debemos ser muy críticos. No para mandarlos al infierno, no. Críticos en que hay cosas, como dice la palabra, que hay que tomar lo bueno y que desechar lo que no, lo que no. Hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo, pero no por eso es un falso. No. Pero hay cosas que él enseña que me ayudan mucho. Por si no sé si ustedes se dan cuenta que un día Sugel, en una entrevista, él dice que ellos nunca han pasado el recolector de ofrendas. Ustedes se enteraron. Dicen que ellos nada más afuera, en la iglesia, ellos tienen ahí los botes y que nunca han tenido la necesidad de decirles, vamos a pasar las ofrendas. Nunca han tenido la necesidad. Entonces, eso hizo un catabún porque, obviamente, entonces dicen, entonces, ¿así debe de ser? No, no. De hecho, si nos vamos directamente a la Biblia, Pablo sí dice que cada fin de semana debemos apartar algo que hayamos ya trabajado para que en ese momento que no tengamos que andar pasando y pasando, no, o sea, sí se dice que la iglesia debe ofrendar y cuál es el método que se debe de hacer, sí se dice. Bueno, entonces, ¿por qué ellos lo hacen así? Bueno, Dios los ha llevado a ese punto. Dios los ha llevado a ese punto, ya. ¿Se dan cuenta? O sea, no debemos llevar las cosas al extremo, sino tener análisis crítico de qué está ocurriendo y por qué ocurre de esa manera. ¿Qué dice la Biblia? ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora este punto. Sinclio difiere de Lutero. ¿En qué difirió de Lutero? En la cena del Señor. ¿En qué difirieron? En la palabra, esto es mi cuerpo. Lutero lo entendía literal. ¿Okay? Lutero lo entendía literal. Y Sinclio lo entendía como una figura. Para Sinclio, el vino y el pan y el vino son solamente símbolos. ¿Con quién estamos de acuerdo? Pues con Sinclio, ¿no? Yo estaría de acuerdo con Sinclio. Pero, ¿qué podríamos decir que fue lo que permeó más en este pensamiento? Su formación teológica. Lutero venía de ser un franciscano y eso fue lo que él aprendió. Y Sinclio venía de otra parte. ¿Te dan cuenta, hermanos? O sea, podemos decir esa parte, pero obviamente eso no importa mucho. Tal vez a Lutero le faltaba más estudio en esa parte. Tal vez. Entonces, para Sinclio, la cena solo es una ceremonia conmemorativa. Y en octubre de 1529 tuvieron un debate. Tuvieron un debate. ¿Quién? Sinclio y Lutero. ¿Pero qué creen? No pudieron llegar a un acuerdo. ¿Por qué no? Porque hay que decirlo, hermanos, la cena del Señor es importante, pero es algo secundario. Es algo secundario. ¿Por qué? Porque te vas a condenar si no la celebras. No. ¿Y te condenas si la celebras? No, hermanos. Porque decir que no te vas a ir al cielo porque no celebres la cena del Señor, hermanos, es decir que la cena es un requisito para salvación. No, no. ¿Es importante? Sí, pero no es lo más importante. Jesucristo no dijo, el que coma pan y vino se va a salvar, no, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que dice la escritura. ¿Ok? Entonces, ¿qué es tomar indignamente la cena? Significa, la palabra griega significa sin entendimiento.
O sea, en ese momento, hermanos, que estamos en la cena del Señor, no debemos de fijarnos si me dieron una galleta amarilla o me dieron una galleta canelita. O sea, ¿eso qué tiene que ver? En ese momento, ¿qué tiene que ver? No, es que el jugo que nos dieron es Jumex y a mí me gusta más el del Valle. ¿Eso qué tiene que ver? O sea, no has entendido. O sea, aquí la cena del Señor no es para que tengo hambre, hay que comer. Pues no, no, hermanos. No, la cena del Señor es, estamos recordando algo de lo que costó nuestra salvación. ¿Cuánto qué costó? Que nuestros pecados fueron cargados en el cuerpo de Cristo, Él fue molido por nuestros pecados, mas Él herido fue, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga, la palabra llaga en el hebreo significa y su sufrimiento, como una prensa que exprime la uva, vino y por su llaga fuimos ¿qué? Fuimos curados. Eso tenemos que pensar en ese momento, en ese momento. Si no estamos pensando así y no sabemos, no, pues, hay gente que dice, no, pues me dieron un vasito y una, pues mejor no te lo tomes, estás tomando indignamente la cena, ¿por qué? Pues no entiendes qué es lo que haces, no entiendes, ¿no? Tenemos que tener pleno entendimiento de qué es lo que estamos haciendo en ese momento, eso no es un juego, no estamos jugando a la comidita ni a la casita, no, estamos recordando algo que es verdadero. Y si después de la cena del Señor ya me la como y toda la cosa, pues eso ya no estamos en ese momento, ya. Pero eso es lo que pasaba y por eso la que nosotros la quitamos de todos los domingos, porque eso es lo que ya estaba pasando. Mucha gente llegaba y decía, no, yo llegué a lo más importante, ¿cuál? Al vino y al pan. No habían entendido, o sea, pensaban, o sea, yo me enteré de una persona que andaba en fornicación y decía que llegaba al pan y al vino y se santificaba. O sea, llegaba a pensar eso. Tú no has entendido. No has entendido. Entonces, ¿qué pasa? Pues es mejor, o sea, le estamos haciendo un mal a la iglesia. ¿Por qué? Porque no entienden. Comen pan y vino, comen juicio. Y por lo cual hay muchos debilitados, enfermos, y otros duermen. O sea, ya se murieron. ¿Por qué? Porque piensan que el motivo de la cena es llegar y comer pan y vino. Y con eso ya ellos son más espirituales. No, 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 y no, no, no. Dense cuenta, hermanos, hay pocos pasajes en la Biblia que se menciona la cena del Señor. ¿Por qué será? Y cuando Pablo la menciona es por los abusos que se hacían de ella. O sea, hermanos, dense cuenta. Por si hablamos del don de lenguas, ¿cuántas veces el don de lenguas se menciona en la Biblia? Hechos y Corintios, que era por el abuso. Y no más. ¿Por qué será? Porque es importante, pero no es lo más importante del Evangelio. Eso es una lectura crítica, hermanos, de lo que es la Biblia y lo que hay diferentes doctrinas. Esa es una lectura crítica. Así debemos hacer. O sea, no es que seamos cuadrados en lo que yo creo, no. Debemos de ser gente que querramos aprender. Pero no voy a aprender cualquier tontería. Tengo que ser crítico en lo que estoy escuchando y en lo que estoy leyendo. ¿Para qué? Tienes que tener bien claro cuáles son mis convicciones. ¿Qué es lo que yo creo? Ah, bueno. Cosas secundarias, bueno, hay hermanos que creen diferente que yo. Sí, ok. Pero ellos me van a presentar lo que ellos creen y me van a presentar sus argumentos en la Biblia. Y yo tengo que analizar esos pasajes. El problema con el dispensacionalismo es que tienen pasajes muy débiles para respaldar lo que ellos creen. ¿Pero se van a ir al infierno por eso? No. Pero hay muchos lugares que vas a llegar y hay un callejón sin salida. Entonces, hermanos, la reforma se organizó formalmente en Zúrich y llegó a ser más radical que en Alemania. Pero ¿saben qué estorbó esto? Una guerra civil. Una guerra civil en el año de 1531.
¿Por qué estorbó mucho eso? Porque en esa guerra civil murió Cinclio. Murió Cinclio en el año de 1531. Sin embargo, la reforma consiguió adelante y el próximo que surgió fuertemente, Juan Calvino. Juan Calvino fue uno de los que ya Lutero y Zwinglio como que le dieron marcha, pero ya Lutero fue el que hizo más teología. Por eso se le llama, a muchos consideran a Juan Calvino como el segundo Pablo, porque Juan Calvino desarrolló todo lo que es la teología reformada. Todo. Dicen que, o se le considera el teólogo más grande de la iglesia después de Agustín de Hipona, a Juan Calvino. Zwinglio, después de su muerte, muchos protestantes siguieron sus enseñanzas, pero después se inclinaron más hacia las enseñanzas de Calvino. ¿Ok? Otro subtema ahí, la ruptura con Roma. Hermanos, como yo se los he comentado, esto se oye fácil, pero no lo es. Romper con lo que tú venías haciendo no es tan sencillo. ¿Eh? Y nosotros se los decimos por experiencia. ¿No? Para nosotros no fue tan difícil. O sea, cuando mandamos la carta de ruptura y decimos, ya no vamos a pertenecer a esta asociación, como que a la gente no le importó mucho, ¿no? Pero después vimos que sí les importó porque después ya empezaron a hablar otras cosas y muchas cosas que ahorita no tienen sentido, ¿no? Pero hacer este tipo de cosas, hermanos, no es tan sencillo. Zurich estaba bajo la jurisdicción eclesiástica del episcopado de Constanza, que se empezó a preocupar por lo que se estaba predicando en Zurich. Se estaba predicando algo y ellos como que se empezaron a preocupar por la doctrina que se estaba desarrollando, ¿no? Cuando Zwinglio predicó contra las leyes del ayuno y la abstinencia, ¿saben lo que pasó cuando predicó contra eso Zwinglio? Varios párrocos se reunieron en Cuaresma y comieron salchichas. Ustedes saben que hay una comida en Alemania que es una salchicha asada, pero parece una banderilla, pero es una salchicha hecha especialmente así por condimentos alemanes, que es muy famosa en Alemania. Bueno, eso fue lo que paró en Cuaresma. El obispo acusó a Zwinglio de derrocar las leyes que estaban sosteniendo la iglesia. Pero ¿saben qué hizo Zwinglio? Por lo mismo que decimos acá, pues demuéstrame con la Biblia que no se puede hacer. ¿Y qué creen? Pues no pudieron, no pudieron. Zwinglio sacó las escrituras y así se defendió de que lo que ellos hacían no era ningún pecado y que la cuaresma no estaba en la Biblia. Poco después, Zwinglio empezó a criticar el celibato. Diciendo dos cosas. Uno, que no era bíblico el celibato. Y dos, que quienes lo enseñaban no lo cumplían. En ese tiempo, el papa que estaba se llamaba, había tomado el nombre de Adriano VI. Era el papa que estaba en ese momento, ¿no? Adriano VI. Y trató de calmar a Zwinglio con promesas tentadoras, o sea, tratándole de dar dinero, puestos, poder. Bueno, tanto fue lo que Zwinglio predicó que convocaron a un debate entre él
y el vicario que estaba allí. O sea, que era representante de la Iglesia Católica, acerca de estas doctrinas, el celibato, la cuaresma, la comida. O sea, los reunieron para que dijeran sus argumentos, ¿no? ¿Qué hizo Sinclio en el debate? Pues defendió sus posturas a base de las escrituras. ¿Y saben qué hizo el vicario? No pudo responder. No pudo responder a lo que Sinclio decía y argumentaba. Y entonces el vicario lo que hizo fue que dijo que iba a llevar el asunto a Roma y que ya se haría otro concilio en Roma acerca de estas cuestiones, porque él no podía responder. Es que, hermanos, cuando hablo la verdad y la palabra, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y cuando se le pedía que él demostrase que Sinclio estaba equivocado, él se negó a hacerlo. En consecuencia, el Consejo declaró que puesto que nadie había aparecido para refutar las doctrinas de Sinclio, éste podía seguir predicando libremente. Y esa decisión hizo que Zúrich se dividiera de Roma. Para aquellos que dicen, no, es que la doctrina debe dividir, debe unirnos, pues, ¿cómo le haces aquí? Sí, hermanos, o sea, cuando la enseñanza está mal, pues nos vamos a dividir. Pero que nos dividamos por la doctrina, no por cuestiones personales. O sea, ¿eso qué tiene que ver, no? Tu cuestión personal, pues arréglala, ¿no? Pero aquí la doctrina dividió Zúrich con Roma. A partir de entonces, Sinclio, con el apoyo del Consejo, fue llevando a cabo su reforma, que consistía en una restauración de la fe y las prácticas bíblicas. Esa es la reforma, hermanos. Volver a las escrituras, volver a las enseñanzas, volver a cosas que ya sabíamos o que están ahí escritas y que hemos olvidado. Eso es reformar. Y aquí también Sinclio tuvo problemas con Lutero, porque Lutero pensaba en todavía mantener cosas del catolicismo, ¿no? Las misas, todavía, por decir, de Lutero vienen los nacimientos, de lo que se ponen en diciembre, vienen de Lutero. Y Sinclio no. Sinclio dijo, no, todo eso, bye. Todo eso no. Él decía, Sinclio decía, que todo lo que no se encontrase explícitamente en las escrituras debía ser rechazado. Entonces, hermanos, vemos dos tipos de caracteres, ¿no? Lutero, sí, reformador, pero un poco conservador de algunas cosas, y Sinclio no. Sinclio era más así como que, no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Y hermanos, de ambos caracteres se requiere en la iglesia, de ambos. Puede haber pastores que son muy así de que esto no, esto no, esto no, esto no. Y puede haber pastores que son un poquito, no que son permisivos, sino que sostienen varias costumbres que ellos tienen. ¿Ok? Esto lo llevó, por ejemplo, a suprimir el uso de órganos en la iglesia, de Sinclio. Pues se trataba de un instrumento que no aparecía en la Biblia. ¿Se dan cuenta? Sí, pues se va al otro extremo, ¿no? Y ahí vemos esas iglesias que son a pura capela. ¿Están mal? No, no están mal. Pero se dan cuenta de cómo viene. O sea, viene un pensamiento de que no, pueblos de la Biblia. Y no digo que esté mal, pero, hermanos, el órgano viene del mismo punto de lo que es un elemento, ya sea de, ves que lo que tienen
Esos órganos que tienen tubos de vacío son de viento. ¿Y los pianos? ¿De qué son? Pues de cuerdas, ¿no? Se toca y la cuerda suena. O sea, entonces, instrumentos de cuerdas, pues ahí está. Pero a veces hay gente así, hermanos. Hay gente así. Yo apenas me enteré de una congregación que ellos cantan, no buscan un salmo en la Biblia y eso es lo que cantan. ¿Están mal? Pues no, pero ¿qué es lo que va a provocar eso? Va a provocar que no te aprendas bien el canto y no sabes la melodía que lleva y pues cantamos a como Dios nos da a entender. Y no digo que esté mal, pero hermanos, también tenemos que tener una organización en qué vamos a cantar, cómo lo vamos a cantar, a qué ritmo, con qué melodía, toda esa parte tiene un porqué. Pero están mal los que agarran, como nosotros somos puro bíblicos, nosotros dijimos, cantamos el Salmo 23 y todos agarran la Biblia y sacan el 23. Y así lo cantan, ¿están mal? Pues no, no están mal. Así ellos quieren adorar a Dios. A mí, sinceramente, personalmente, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Hay gente por sí que no les gusta las cosas eléctricas, no les gusta. O sea, hay pastores que yo conozco que, no. Yo he visto pastores que luego llegan a una congregación y están con la batería o con un bajo eléctrico, se salen. Cuando termina, se vuelven a meter y ya van a predicar. ¿Y qué es? ¿Es respetable? Sí, se respeta. Hay otros que les gusta ser barrocos, puro órgano. Y así tocan con puro órgano nada más, y es lo único que se hace con órgano. ¿Está bien? Como dice la escritura, ¿no? Algunos guardan el día para Dios, tal día, y otros guardan toda la semana para Dios, ¿no? Algunos cantan a capela para Dios y otros cantan con órgano y con instrumentos para Dios. Todos lo hacen para Dios. ¿Ok? Pero hágase todo ¿qué? Decentemente y con orden. ¿Ok? Bajo la dirección de Sinclio, y con eso vamos terminando, hubo rápidos cambios en Zurich. Se empezó a ofrecer la comunión en ambas especies. Es decir, recuerden que nada más se daba la hostia, nada más. El vino solamente estaba reservado para los grandes clérigos, ¿no? Ahora se daban las dos cosas, el pan y el vino. Muchos sacerdotes, monjes y monjas se casaron. Se estableció un sistema de educación pública sin distinción de clases. Surgieron varios predicadores también, que no necesariamente venían de la Iglesia Católica Romana. Otros predicadores que también apoyaban la reforma. Y con todo esto, hermanos, pronto algunas regiones se volvieron protestantes. O sea, ahora también Zurich se dividió. Algunos eran protestantes, otros todavía eran católicos. ¿Qué llevó esto, hermanos? Cuando se dividió Zurich entre católicos y protestantes, llevó a una guerra civil. Y fíjense, esto pasó porque los católicos fueron con Carlos V. Carlos V en ese momento era un subordinado de Roma y era un rey que gobernaba España, Francia, toda esa parte de Turquía, Portugal, reinaba esa parte. Entonces los católicos se fueron a refugiar con Carlos V y ve lo que Sinclio sugirió. Sinclio sugirió atacar a los católicos, atacarlos. O sea, hablamos de guerra. Ahorita nos puede parecer así como que pues yo no haría eso, ¿no? O sea, como que yo les dijera, congregación, hay que atacar a los que se reúnen en el parque porque son el enemigo. Bueno, yo no haría eso tal vez en este momento, pero recordemos que Sinclio era un hombre de guerra, era un general
Era alguien que era hijo de su tiempo en ese momento y que Roma en ese momento dictaba lo gubernamental y lo religioso. Entonces era complejo. O sea, aquí podríamos decir, ay, Cinclio se pasó de la raya aquí, pero recordemos todo el ambiente en el que Cinclio se desenvolvía y podríamos entender muchas de sus decisiones. ¿Okay? Pero las autoridades no estaban dispuestas a ser las primeras en acudir a las armas. Y cuando por fin Zúrich se decidió a atacar, los demás cantones protestantes no estuvieron de acuerdo. Es decir, los demás ramas protestantes no estuvieron de acuerdo y una de las ramas que no estuvo de acuerdo fueron los anabaptistas. ¿Ok? Ahí la vamos a dejar, hermanos. Ahí la vamos a dejar para entrar las siguientes semanas, si Dios permite, con los anabaptistas y un poco analizar un poco más la teología de Cinclio e ir culminando en esta parte, porque el siguiente trimestre yo digo que nos vamos a enfocar un poquito más en la reforma, más adentrado, falta Juan Calvino, faltan varios reformadores más, y ir viendo cómo llegó el cristianismo aquí, ¿no? Cómo llegó acá, también ahí está la historia de cómo llegó acá. Bien, vamos a dejarla ahí, vamos a orar.